Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es lunes 24 de febrero del 2025. Son 9:15 AM en Buenos Aires. Faltan 2 horas 15 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a analizar el cierre de los mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad subió al 16,28% y se instaló en 18,21, un valor que es claramente de inquietud. En tal sentido, el put-call ratio, que mide la relación de coberturas, dio 0,87. Si bien subió, todavía corresponde a un mercado que está completamente alcista. En lo que se refiere a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, en este momento está en 40, un valor que es relativamente bajo, pero por ahora tolerable. La volatilidad afectó a todos los índices, empezando por SPY, que cayó el 1,71, se llevó puesto el Trendinator y testeó la SMA de 50. Es una caída realmente abrupta, es bastante anormal y lo que habla es de la fragilidad que tiene el mercado en estos momentos. Recuerden que SPY cae hasta un 5% 3 veces por año. En el caso del Nasdaq, la caída fue del 2,08%. Técnicamente la misma historia, rompió el Trendinator y se acercó mucho a la SMA de 50. En ambos casos rompió el Volatility Stop, quiere decir que la caída ha sido realmente fuerte. En el caso de Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media, la rotura fue más fuerte. 2,88 abajo, testeó la SMA de 200, nunca pudo trascender la SMA de 50 y está en un proceso que es frágil. Recuerden ustedes cuando hablábamos las caídas sistemáticas que no se veían desde 1978, en particular en Dow Jones, esta caída que por ejemplo vimos en diciembre, nunca vista desde el año 78, y habla de la fragilidad que tiene el mercado. Se rompió la SMA de 50, un mercado que debiera estar bollante frente a la estrategia de fabricar en Estados Unidos más con el tema del bloqueo de aranceles, que evidentemente la percepción del mercado es distinta. El petróleo bajó el 3,10% y se sentó sobre la SMA de 200, está rota la SMA de 50, el oro como metal precioso relevante de cobertura sigue imparable en las cúspides, si bien bajó un 0,09, está prácticamente en la cúspide de lo que viene tocando los últimos tiempos y claramente es un elemento de cobertura para quien no confía en el mercado ni en otros instrumentos financieros. El rendimiento de los bonos del Tesoro cayó un poco, 1,78, se instaló en 44,20, una tasa del 4,42, pero recuerden, la tasa que aplica la Fed es 4,5, quiere decir que para cualquier llamarada inflacionaria la tasa que aplica la Fed es insuficiente. Y fíjense que todo esto ocurrió a partir del 18 de septiembre, que la Fed notificó el programa de reducción de tasas. El rendimiento de los bonos no hizo otra cosa que subir. Es raro ver esto, como lo hemos dicho montones de veces, a los 100 días del primer recorte de tasas, que no acompañe el rendimiento de los bonos a la dirección. Es inusual. Los papeles argentinos relevantes, Grupo Galicia, golpeado 3,49 abajo, debajo del Trendinator. Esto ayuda al escándalo que se armó con la criptomoneda Libra. En lo que se refiere a YPF, la petrolera argentina, bajó el 3,46% y quedó debajo del Trendinator, debajo de la SMA de 50. En el caso de algunos bancos notables, como el BBV, 4,82 abajo, testeando la SMA de 50. Banco Macro, 4,35 abajo, quedó debajo de la SMA de 50 y de la EMA 17. Superbill, 5,41 abajo, debajo de la EMA 17 y de la SMA de 50. Algunas empresas notables, como por ejemplo Vista, cayó el 2,13 después de un repunte notable que la había puesto arriba de la SMA de 50. Entre los unicornios argentinos relevantes tenemos a Mercado Libre, que encantó a los inversores después de la presentación de los earnings con una suba del 7,09, pese a que hizo una vela de pérdida de impulso porque abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el día anterior. En lo que se refiere a Globant, el unicornio argentino también relevante, en este caso 27,81 abajo, una caída estrepitosa. Las Magnificent Seven, agrupadas en el ETF apalancado 3-1, cayó el 9,78%. Recuerden, es un apalancado y agrupa las Magnificent Seven. De todas maneras, el dato es revelador. Esto en parte explicado por la performance de Amazon, que sigue en caída 2,83, buscando un piso en el caso de Meta. Ex Facebook, que la evolución fue del 1,62% abajo, quedó debajo de la EMA 17. En el caso de Microsoft, la evolución en el día viernes fue
del 1,9 hizo una engulfing pattern, con lo cual probablemente esto acompañe el movimiento hacia abajo por el tipo de vela que hizo el viernes. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, 2,09 abajo, quedó debajo de la EMA 17. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, la caída 2,65 y como ven, todas las Magnificent Seven para abajo. En el caso de Apple, 0,11 abajo con un Shooting Star, es una vela horrible porque si tenemos una vela de caída hoy está configurado un Evening Star. En el caso de Nvidia, el gigante de los microchips, el pasado viernes 4,05 abajo, se sentó sobre el SMA de 50 y claramente lo que demostró es que no pudo trascender la línea de resistencia de los máximos descendentes y tampoco pudo trascender el gap iniciado en 141 cuando se supo la noticia de DeepSeek. Esta semana presenta resultados, con lo cual vamos a ver cómo le va. Recuerden que en general en las últimas presentaciones de earnings el mercado se desencantó, no porque el resultado sea malo, sino porque de alguna manera creen que puede tener dificultades para lograr en el futuro los mismos earnings que tiene o que tuvo en el pasado. El integrador de soluciones ARM cayó el 3,98%, quedó debajo de la SMA 50. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a Soxele, que cayó el 9,12, una caída brutal. Esto configura un Evening Star, así que puede haber caídas mayores. Llegó a romper la SMA de 50 y de la mano del sector que está complicado. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, cayó el 5,91, quedó debajo de la SMA de 50. En el caso del LABU, el ETF de las biotecnológicas, la evolución fue del 3,62% abajo, quedó debajo de la SMA de 50 y de la EMA 17. Después tenemos a Macy's, el famoso department store, 5,13 abajo, un tremendo engulfing pattern que se llevó puesta la SMA de 50, la EMA 17. Completando el panel de autos eléctricos tenemos a Lucid, que bajó el 7,55 y se instaló en el Trendinator, y en el caso de NIO, el fabricante de autos de capital chino, 1,60% abajo con un Shooting Star que testeó la SMA de 200 y no pudo trascender. Las bolsas del mundo con resultados mixtos, empezando con Europa, tenemos la bolsa alemana hacia arriba, en el que hubo elecciones y ganó un partido conservador. Se encuentra alcista también la bolsa española, todas las demás para abajo. En el caso de Asia y Pacífico, la única bolsa alcista es la bolsa de Japón, con el índice Nikkei 225, que está alcista al 0,26%. Los futuros esta mañana, la volatilidad 2,47 abajo, le puede dar un poco de aire esto para que tengamos un relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, 76 puntos arriba, pero acá lo notable es, fíjense que está en un squeeze que lleva 19 días. Recuerden que un squeeze se define hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si el pictograma alcista, entre otros factores. En lo que se refiere a la semana, fíjense ustedes que está en un squeeze que prácticamente lleva, si bien 2 días el squeeze de compresión normal, pero prácticamente 6 semanas en un squeeze de baja compresión. Standard & Poor's esta mañana está 27 puntos arriba, está en un squeeze que lleva 9 días. En la semana está en un squeeze que lleva 5 semanas, así que atención con esto porque puede haber un desenlace. Fíjense que se rompió el volatility stop y caminó prácticamente hasta el primer ATR. En el caso de Russell 2000, los futuros están 16 puntos arriba, pero claramente, fíjense, testeando la SMA de 200, está en falla debajo del volatility stop del Trendinator, en un squeeze que lleva 10 días. En la semana está en un squeeze que lleva 6 semanas, el squeeze de compresión media, así que ojo con esto. En el caso del Dow Jones está a 296 puntos arriba, de todas maneras está frágil debajo de los soportes críticos, Trendinator, Volatility Stop y demás. De hecho, se rompió el Volatility Stop y ya recorrió el viernes por lo menos los 2 primeros ATRs con una caída brutal. El squeeze en el que está lleva 6 días. En el caso del squeeze de la semana, son 2 semanas en un squeeze de compresión media, pero le tenemos que agregar 5 semanas en un squeeze de baja compresión, así que atención con eso. Entre los datos relevantes que se publican en la semana que comienza, veremos el índice de confianza del consumidor y tenemos varios speakers de la Reserva Federal. El día miércoles veremos la venta de casas nuevas, las estadísticas de petróleo, tenemos más speakers de la Reserva Federal. El día jueves veremos las órdenes de bienes durables, nada menos que el Producto Bruto, con lo cual este es un dato muy sensible que puede llegar a explicar o no
la proximidad a una recesión. Veremos los subsidios al desempleo, el Fed Balance Sheet. El día viernes veremos el balance comercial internacional y veremos los datos relativos a las estadísticas del ingreso de los trabajadores americanos. Esta semana veremos empresas relevantes publicando sus resultados. Entre ellas tenemos a Domino's Pizza, la línea aérea brasilera Azul. Después veremos a Lincoln Summit, veremos a Tempus, Zoom, que ha tenido una época de oro durante la pandemia, tratando de recuperarse. Veremos a Diamondback, Check, Coterra, Realty Income, Trip.com, la agencia de viajes por internet. Después veremos a Home Depot y también veremos a Lowe's, que está en el mismo sector de retail de insumos y herramientas para el trabajo casero de reparaciones. Veremos a Keurig, Dr. Pepper, Digital Ocean, Cyber Mining, Alod, Scotiabank. Veremos a Itron, Fulcrum. En el aftermarket veremos a Cava, una empresa relevante porque es una cadena de restaurantes que prácticamente ha sextuplicado su valor en un año, pero tiene la particularidad de ser un aviso temprano de qué es lo que pasa con la economía, porque el público americano en general, el primer recorte que hace cuando las papas queman es precisamente el de la salida a los restaurantes. Veremos AMC, veremos Axon, veremos Lucid, el fabricante de autos eléctricos de lujo, Instacart, Lemonade, una compañía de seguros que en su momento anduvo muy bien el año 2022 y después sufrió la caída con el aumento de la tasa de interés. Veremos a Workday, Intuit, Lowes ya lo mencionamos, Advanced Parts, Clear, Stellantis, Innovis, veremos United Therapeutics. En el aftermarket veremos a Nvidia, que de alguna manera, si a Nvidia le va bien, se va a poner al hombro a todo el mercado. Si a Nvidia le va mal, se va a tragar el mercado. Así que hay que tener mucho cuidado observando la performance de esta compañía, que es una de las tres más grandes del mundo. Veremos Snowflake, C3, veremos Salesforce, Marathon, veremos cómo le va a los mineros de criptomonedas. Vamos a Hobby, Yoncur, Root, Kratos, perdón, Nutani. Veremos a Vistra, Norwegian Cruises, Great, el TD Bank, Beatrice, la Warner Brothers, Verona Pharma, Technip FMC. Veremos Soundhound, veremos la tecnológica Dell, Archer, una compañía que ha andado muy bien específicamente en lo que es vuelo con despegue vertical con drones, Clover, Nuscal, Duolingo, Talent Energy, Transmedic, Bloom Energy. Veremos a Fubo, TeraWulf Chart, Fulgent, Frontline, Alpha, Butterfly, First Leaves y Apelis, el laboratorio que entre otras cosas hizo medicación para tratar la atrofia geográfica macular. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal. Muchas gracias.